Las farmacias, los pollos y el papel higiénico, todos tienen el denominador común, lamentablemente la colusión. Una práctica anticompetitiva que claramente no pudo ser evitada por los gobiernos corporativos de las empresas en cuestión. Algo que nuevamente pone en duda cómo es realmente el trabajo de directores, gerentes y que permea a toda la organización. Queremos analizar este tema con Juan Carlos Hayes, director ejecutivo de la consultora Hayes & Co. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. Juan Carlos, ustedes son expertos en el trabajo de los gobiernos corporativos, en las prácticas, en sugerencias de estructuras, también en recomendaciones. Actualmente, a su juicio, ¿es bueno realmente el nivel de los directores y gerentes generales o mayores gerentes dentro de las empresas chilenas? Es difícil decirlo porque tenemos más de 200 sociedades anónimas abiertas, por ejemplo. Lo que sí te puedo decir es que hoy día se impone, dado que Chile ha entrado en una elite, es parte de los países OECD, en fin, es uno de los primeros países de Latinoamérica en tener una ley de gobierno corporativo, se le exige entonces que tenga unas prácticas a ese nivel. Entonces los gerentes, que tú me preguntas, o la calidad de los directores, han tenido que incorporar nuevas, diríamos, responsabilidades para administrar las empresas. Y quizás ahí es donde se está produciendo hoy día ese cambio entre que el regulador por un lado pide que haya buenas prácticas y que las empresas digan yo tengo buenas prácticas. Desde dice que quizás el caso Chispas fue el primero que dio la señal de alerta en cuanto a los gobiernos corporativos, al manejo de los directores. Después pasamos por el caso Farmacias, el caso La Polar también, sí, donde se habló mucho del gobierno corporativo, también del rol de las auditoras externas. ¿Ha habido alguna evolución? Porque uno podría pensar, bueno, llegamos al caso de la colusión y el papel y uno puede decir no hemos avanzado nada, pero ¿es realmente así? Mira, desgraciadamente se habla de gobierno corporativo desde los casos emblemáticos que han sido escándalos. Uno debería hablar de gobierno corporativo desde lo que es. El gobierno corporativo nace en Londres el año 91, después de una crisis de un grupo, el grupo Maxwell, en que este señor, que era empresario y político, cuando muere se destapa un tremendo problema que había en sus empresas. Estaba la mayoría quebrada, tenía malos incentivos a los ejecutivos para que escondieran o falsearan la contabilidad, y ahí es que le dicen al gobierno del Reino Unido, hágase cargo, ¿cómo diablo controlamos a que los dueños tengan buenas prácticas para que no generen este problema de mercado, que al final del día lo que hay es que la gente empieza a desconfiar? Entonces, ¿cómo restablecer la confianza en los mercados? Y de ahí nace la comisión Cadbury, y este señor Adrian Cadbury emite el Cadbury Report. Esa es la primera regulación en el mundo de gobierno corporativo, que la idea es restablecer la confianza en los mercados a través de buenas prácticas desde los dueños, desde los presidentes del directorio, desde los directores, hasta el gerente general, por decirte los niveles a los que ataca esta regulación. Ese Cadbury Report, que después se transforma en la regulación madre del gobierno corporativo, porque después lo sigue Alemania y Holanda, que es la UK Corporate Governance Code, así se llama, es medio gringo, pero es como es reconocida, es la que sigue Chile hoy día, por ejemplo, cuando saca la norma de carácter general 385, en que le dice a los directorios chilenos, usted tiene que cumplir 99 prácticas que, a juicio del regulador, son buenas prácticas de administración de las empresas en Chile. Usted cumpla, complain, o explique por qué no la tiene, explain, o cómo la tiene. Complain or explain es la norma que está hoy día vigente en Chile, viene del Cadbury Report del año 91, y este camino no lo ha transitado las empresas chilenas. Entonces de repente se ven con que, por un lado le dicen que están todas estas malas prácticas, ¿te fijas? Y las empresas dicen, pero yo no las tengo, yo no tengo malas prácticas. No. Eso no es gobierno corporativo. Esa es una falla del gobierno corporativo. Colusión es una falla. Por ejemplo, el tema de precio que usted me dice, que tú me dices en el tema de papeles, es un tema de gestión de riesgo. ¿Cómo levanto los riesgos de mercado? ¿Cómo levanto los riesgos de financieros, los riesgos de precio? Por ejemplo, debieran estar gestionados a nivel de directorio. Ahí es donde está la falla. ¿Te fijas? Y una de las fallas, o por lo menos temas, que se ha dicho que ya están analizando muchos directorios en nuestro país a raíz de lo que pasó con CMPC, que lo habían hecho también en otros casos como La Polar, como caso Farmacias, etcétera, es el tema de los incentivos. Y la pregunta, Juan Carlos, es ¿cómo se puede detectar cuando un incentivo está bien diseñado o un incentivo es tan atractivo
tan grande Sí. que los ejecutivos van a hacer hasta lo imposible por conseguirlo, incluso haciendo prácticas reñidas con la ley? Una muy buena pregunta, porque lo primero es, esta misma norma 385 dice que ojalá los directorios se asesoren adecuadamente, con expertos. Ser experto en diseñar sistemas de compensación ejecutivos es algo que toma tiempo. Y para algo existen empresas que se dedican a eso, o existen personas que se dedican a eso, porque han tenido una trayectoria larga de estar involucrados en diseñar sistemas de incentivo. Buenos sistemas de incentivo, éticos sistemas de incentivo. El incentivo, para que entienda bien toda la gente que están viendo la televisión en estos momentos, es la zanahoria. ¿Ah? ¿Dónde pongo la zanahoria? Si yo la pongo en vender más, vendo más. Si yo la pongo en bajar el nivel de riesgo, bajo el nivel de riesgo. Si yo la pongo en bajar los gastos, bajo el nivel de gasto. Cuando yo pongo los incentivos muy altos y no tomo control como directorio de qué manera se están generando al nivel de la base los sistemas, los procesos, para que uno pueda medir cómo se está alcanzando esa meta, que fue lo que le pasó a la Polar. La Polar es un tema efectivamente de incentivo, un tema de compensaciones. Al final del día, si uno mira cuál fue la mala práctica de gobierno corporativo en la Polar, uno podrá decir, hubo varias, pero la clave está en que los ejecutivos construyen un sistema que les permita alcanzar sus stock options o sus bonos de una manera en que están falseando información. En ese sentido sería mejor tener incentivos, que los hubiera, porque si no hay incentivos obviamente no hay forma quizás de retener a talentos dentro de la empresa. Exacto. Los puede llevar a la competencia. Esa es la idea de los incentivos, también para que trabajen de mejor manera. Es que no sean tan ambiciosos los incentivos, que no sean tan grandes. Por ejemplo, que no sean, no sé, estoy inventando 15 sueldos si se logra una meta a fin de año, o stock options demasiado importantes. ¿Está en el tema de la cantidad del incentivo? Es tan relativo. Un nivel de gerente general de una sociedad anónima es normal encontrar incentivos como el que tú me estás diciendo. Si es mucho o poco, es tan relativo, ¿no? Bueno, porque para cada uno es distinta la percepción de equidad dependiendo del esfuerzo que puso en alcanzar las metas. Pero es cierto, lo que tú dices es muy importante. De hecho, un gran tema de los directorios debería ser cómo se están fijando los incentivos a nivel de al menos la primera línea gerencial, gerente general y todos los reportes directos del gerente general. Pero es tan cierto lo que tú dices que lo que originó la ley norteamericana, que fue muy posterior, en 2002, la ley SOX, Sarbanes-Oxley, es la quiebra de Enron y WorldCom. Exacto. Ambas son también problemas de compensaciones, incentivos puestos por los propios gerentes generales, por decirlo así, que tienen un poder tan grande que lo que se denomina problema de agencia, que es que hay una administración tan fuerte que al final el directorio pierde un poco de control, pierde un poco de vista la información que se le está enviando, porque es la que quiere la administración, no la que pide realmente el directorio. Juan Carlos, otro de los cambios que podría haber próximamente en los gobiernos corporativos son algunas de las propuestas de la SBS, es que hayan, no sé si la palabra exacta, pero evaluadores externos, sí, que vean cómo funciona un directorio, sus directores, y eso es algo que parece que a las mesas no les gusta mucho, y es uno de los cambios más polémicos, por lo menos de las propuestas de la SBS. Hay varias que no les gusta mucho a los directorios actuales de la sociedad anónima. Hay otras con las que entiendo están muy contentos, por ejemplo, que se pide una inducción muy formal para los nuevos directores. Para que conozcan la empresa. Para que conozcan la empresa, no es que te pasen la memoria y que la lea, digamos, o que tenga una reunión, es que tenga una reunión intensa, profunda con todos los gerentes de primera línea, es que vaya a conocer las instalaciones de la empresa, es que conozca los litigios que ha habido en los últimos años, es que sepas cómo están las relaciones laborales, si hay sindicatos, cómo está la relación. Eso es que un director realmente se apropie del cargo. Pero yendo en concreto a lo que tú me dices, no se han sentido cómodos con algunas que están. Por ejemplo, que les pidan reuniones trimestrales con los auditores externos. Encuentran que no ven mucho la lógica en eso. Yo creo que es un win-win. De lo que están viendo el regulador es que haya este cruce de comunicación más fluida y más permanente con el auditor externo. Está pidiendo también reuniones trimestrales con el área de gestión de riesgo para asegurarse, el regulador,
de que está viendo una adecuada gestión de riesgo, que es lo que ha fallado en muchas de las empresas que nosotros estamos viendo. No decirte cuáles le gustan más o cuáles le gustan menos, no lo sé, pero... Y una cosa, Juan Carlos, porque nos queda poco tiempo. Hemos visto cómo hay personas que están en 9 directorios distintos, 8, 7, sí, que están en distintas áreas. Sí, Eso quisiera preguntarle, a su juicio experto de gobierno corporativo, ¿cuánto es el máximo que un director debería estar en distintos directorios para cumplir bien, para conocer profundamente lo que pasa en la empresa y así su rol de director sea realmente efectivo? Un número de directorios máximo. No hay una regulación al respecto, pero la OECD en algún momento, en alguno de sus documentos, dijo que en empresas de este tamaño, tener 4 o más le parecía que no era adecuado. Y es lógico, un director debe estar mucho más presente de lo que antiguamente se estilaba, que era la reunión de fin de mes. 4 o más directorios no te permiten tener ese fine tuning que hoy día se exige a los directores. No era el que tenían antes. Hoy día es mucho más difícil ser director. Te doy un dato. En Estados Unidos el promedio de edad ha bajado en 20 años de ser director. El promedio en los últimos 5 años. Es decir, hoy día los directores tienen 38, 40 años y es porque hay mucha gente con más años que ya no le interesa ser director, con la cantidad de exposición que hay, con la cantidad de riesgo que toman, prefieren ser consultores que ser directores. Bueno, exactamente, eso es algo que hemos visto en el último tiempo en Chile. Vamos a ver entonces cómo va avanzando el trabajo de los gobiernos corporativos. Juan Carlos Hayes, muchas gracias por estar en la Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás, muchas gracias, CNN. Bueno, con este análisis de cómo se trabaja, cómo ha cambiado y cómo debería cambiar los gobiernos corporativos en Chile, terminamos la agenda de este miércoles. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.